¿Cómo están, estimados amigos y hermanos? Les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Quiero decirles que es una alegría para mí volver a dirigirme a ustedes a través de este video. El día de hoy, por la gracia del cielo, compartiré con vosotros un tema muy importante, de los más importantes temas que nosotros encontramos en la Biblia. El tema de hoy lo voy a realizar a través de una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿el Dios de Israel tiene dedos? ¿Con qué dedo escribió Dios los 10 mandamientos? Como ustedes verán, es un tema muy importante, por lo que voy a pedir suma atención. Sin más, vamos a empezar. Uno de los versículos más importantes, pero a su vez de los más mal interpretados de la Biblia, cuya mala interpretación y mal entendimiento trajo consecuencias gravísimas para el pueblo santo de Dios, para la fe de Israel, a tal punto de llegar a pensar que el Dios vivo pueda llegar a ser carne como nosotros, puede llegar a tener cuerpo como nosotros, y sumir así al pueblo santo en la atroz idolatría, es el versículo que citaré a continuación, que es un versículo mal entendido y mal interpretado, que ha provocado una atroz idolatría en el pueblo. Voy a citar, y va a ser el texto en análisis en esta oportunidad, el versículo que está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Está escrito lo siguiente. Dice así: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En este verso se nos dice con toda claridad que las tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Por lo tanto, podemos llegar a concluir erróneamente que Dios tiene dedo. Podemos llegar a esa errónea conclusión. Por consiguiente, si Dios tiene dedo, tiene cuerpo y es carne como nosotros. Pero, estimados hermanos, estimados oyentes, yo considero que llegamos a esa errónea interpretación, a esa errónea conclusión, porque nosotros desconocemos el lenguaje bíblico, ignoramos el lenguaje bíblico. Es por ello que yo realizo este video, con el único propósito de que nuestra fe sea puesta en el único y auténtico Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y no en algún Dios inventado en los pensamientos oscuros de la mente humana. Ese es el propósito de este video. El propósito de este video es que contribuya en algo al pueblo santo de Dios a poner su fe en el único y auténtico Dios, Jehová de los ejércitos. Es por ello, estimados hermanos, que comparto con mucho amor este video y espero sea de provecho. Sin más, vamos a empezar. Aunque el versículo que acabo de citar dice textualmente que Dios tiene dedo y que con ese dedo escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra, debemos, para entender apropiadamente ese versículo, contrastarlo con otro versículo. Así es, para entender apropiadamente ese versículo, tenemos que contrastarlo con otro versículo. ¿Y cuál es ese otro versículo? El otro versículo lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Vamos a lo que está en Juan, capítulo 4, versículo 24. Dicho sea de paso,
fue dicho por el propio Mesías, por el propio Hijo de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, donde el mismo Mesías, Hijo de Dios, dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, si el propio Hijo de Dios dice que su Padre es espíritu, ¿cómo pues entendemos que el versículo en Éxodo 31, 18 nos diga que Dios tiene dedos? ¿Cómo puedes entender eso? Ahora, si nosotros vamos a otro lugar de las Escrituras, vamos a ver que Jesús afirma que un espíritu no tiene ni manos ni pies, no es carne. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vamos todos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, por lo tanto, ni manos ni pies. Entonces, si Dios es espíritu, por lo tanto, no puede tener manos ni pies, y no es carne como nosotros, según la afirmación del versículo. Entonces, ¿cómo entender lo que está escrito en Éxodo 31, 18, que se dice que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos en las tablas de piedra? ¿Cómo entender? Muy bien, para resolver este interrogante que ha causado mucha, pero mucha confusión dentro del pueblo santo de Dios, al punto de que el pueblo santo llega a pensar que Dios es humano, que Dios tiene cuerpo, dedos, manos o pies, vamos a hacer una comparación de lo que fue dicho por el mismo Hijo de Dios, por el Mesías. Y a través de esta comparación vamos a entender con toda claridad y conocer lo que significa el dedo de Dios. Muy bien, para esto vamos a leer lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Está escrito lo siguiente: Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús afirma esto porque le estaban tentando a él cuando expulsaba malos espíritus. Entonces ellos decían que Jesús tenía el poder de echar malos espíritus porque Belzebú le estaba apoyando. Sin embargo, Jesús dice que no, que echa a esos malos espíritus por el dedo de Dios. Entonces, el dedo de Dios no solo escribió los 10 mandamientos, sino que también es que a través del dedo de Dios se echa fuera los demonios. La pregunta es, ¿cuál es ese dedo de Dios? La respuesta está en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Vamos a ver. Dice Mateo, capítulo 12, versículo 28, dice así: Y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se reveló el secreto. El mismo suceso relatado en Lucas, ahora se relata aquí en Mateo. En Lucas, el mismo Mesías dice que es por el dedo de Dios que echa fuera demonios. Pero aquí en Mateo dice que por el Espíritu de Dios echa fuera demonios. Entonces, ese dedo de Dios es el Espíritu Santo. No tiene nada que ver de que Dios tenga dedos, o que Dios sea biológico, o que Dios tenga carne, o que Dios tenga manos o pies. No tiene nada que ver. El dedo de Dios es el Espíritu Santo.
En consecuencia, es a través del Espíritu Santo que Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Y es a través del Espíritu Santo que el Mesías está echando fuera los demonios. Dios no tiene dedo. Dios no es humano. Quitemos y arraigamos toda clase de idolatría de nuestra mente y sirvamos auténticamente a ese Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, ya estamos entendiendo este lenguaje bíblico. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ya que conocemos esto, podemos entender, por ejemplo, lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 19, cuando se va a ver sobre la tercera plaga de los piojos y los magos no pueden resolver ese asunto. Los mismos magos dicen lo siguiente. Dice, entonces los magos dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Los magos no podían quitar los piojos y al ver que no podían quitar dijeron, esto es el dedo de Dios. O sea, el dedo de Dios lo ha hecho. ¿Y cómo entender esa frase, dedo de Dios? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Eso es así, hermanos. Para redondear el tema, el mismo asunto que habló en Lucas, el mismo asunto que se habló en Mateo, cuando leemos el asunto que se habla en Marcos, ahora Jesús dice algo tremendo. Dice que si alguno blasfemare contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón. Y eso lo dice en el contexto mismo de Mateo y Lucas con respecto a que cuando le acusaban a él que echaba a los demonios por el poder de Belcebú. En ese mismo contexto Jesús dice, no se equivoquen, no blasfemen con el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que yo echo fuera demonios, que es el dedo de Dios. No es por Belcebú. Marcos capítulo 3, verso 29 dice, mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. El contexto de Marcos 3, 29 es el mismo contexto de Mateo y de Lucas. Estimados hermanos, pueblo santo de Dios, quitemos de nuestra mente, quitemos de nuestro corazón y nuestros pensamientos esa mala idea concebida. Dios no es humano, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene dedos. Pero si está escrito así, es porque Dios está hablando en un lenguaje humano para que podamos comprender. Pero ahora ya sabemos que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. No es que Dios tenga dedos. Dios no es humano como nosotros. Él es todopoderoso, Él es Espíritu. Y así debemos servirle con pureza y autenticidad, porque es el único Dios vivo y verdadero. Mis amados hermanos y estimados oyentes, espero que este video haya aclarado sus dudas y sea de provecho. Toda la honra y la gloria sea para el único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Muchas gracias.